Pues en cuanto a los objetivos y conceptos claves del proyecto Fitoki, todo empieza, el objetivo principal desde nuestra parte de terapeutas de medicina tradicional china, es implicarnos en un proyecto que por fin nos da la posibilidad de tratar y de trabajar correctamente con la fitoterapia, cosa que nosotros hasta ahora no podíamos realizar de forma conveniente ni para el terapeuta ni para el paciente. Entonces es una herramienta que siempre hemos querido defender y esta implicación y este trabajo tiene como objetivo principal este acceso más fácil con productos que presenten una serie de garantías a la fitoterapia tradicional china y, como sabemos, pues a una herramienta principal, seguramente para nosotros pues la más importante dentro de las consultas para la obtención de los resultados más rápidos, al lado de otras técnicas como son pues la acupuntura, el tuina, la dietoterapia, el qigong, pero bueno, la fitoterapia, como sabemos, es la herramienta principal. Entonces, la idea era proponer una serie de fórmulas, no se trataba de inventar ninguna fórmula, sino de ceñirse a lo que son las fórmulas tradicionales, las principales, las que hemos podido también ver en hospitales en China como las más utilizadas como base del trabajo cotidiano, pero también aparte de estas fórmulas tradicionales también sabemos que hay una necesidad, según la condición del paciente en un momento determinado, un tratamiento base que es la fórmula tradicional, pero también la variación de este tratamiento muchas veces es la clave de la resolución rápida de su problema. Entonces, la posibilidad de presentar fórmulas tradicionales, pero también de variar. Y finalmente, pues como decíamos antes, este soporte del terapeuta que constituye el software. Pues un poco eso, los objetivos generales del proyecto y la parte técnica. En cuanto a los conceptos claves, hay 4 conceptos claves que se relacionan directamente con lo que hemos comentado hasta ahora, pues la tradición, es decir, haciendo medicina tradicional china no podemos inventar mucha cosa porque tenemos que reconocer que la herencia que nos llega de la medicina china es muy importante y no se trata ahí de inventar nada porque realmente la experiencia de estos miles de años ya nos sirve de referencia y de validación de la eficacia de esta medicina. Luego la clínica, es decir, el filtro del tiempo pasado en hospitales en China, que también revalida la parte teórica del estudio de la fitoterapia, de la farmacopea como un estudio arduo, pero que luego encuentra una aplicación clínica, una transformación clínica en el día a día de las consultas aquí o en China a la fuente un poco de la farmacopea. Y luego el otro concepto clave es la adaptabilidad, como decíamos, un tratamiento básico, pero luego una variación porque un paciente presenta un síndrome, pero puede presentar una situación añadida puntual que requiere un ajuste, una variación que nos permite reforzar la eficacia del tratamiento. Y finalmente la innovación como último concepto clave, pues la innovación, como decíamos, no viene en las fórmulas, pero sí en el software como el sistema de apoyo para el terapeuta. Es la tradición, lo más importante, la clínica, es decir, la eficacia, la adaptabilidad, es decir, la individualización para el paciente y finalmente la innovación para trabajar de forma moderna con una medicina tradicional. Es decir, no es incompatible, más bien al contrario, es necesario poder trabajar con las herramientas que existen hoy en día. La tradición, como decíamos, las fórmulas tradicionales son múltiples, hay muchas opciones terapéuticas, pero es verdad que se trabaja con una base de fórmulas, unas 25 o 30 fórmulas que son las más comunes, que son los núcleos de los tratamientos. Es decir, en muchos tratados de farmacopea pues, se pueden presentar muchísimas fórmulas, pero muchas de ellas pues, parten de una base que luego se complementa con otro módulo que permite pues, muchos tratamientos diferentes, pero muchas de ellas tienen en común un núcleo. Entonces las fórmulas tradicionales que presentamos y que presentaremos son estos núcleos, estas fórmulas que son las más importantes. Y 30 fórmulas más importantes no son pocas, como veremos, cubrimos una gran diversidad de síndromes y de situaciones. Vale. Luego de estas fórmulas tradicionales, nosotros estamos aquí en Cataluña, en España,
con una situación legal particular. Es decir, que por ejemplo, si en China pues, se ve utilizar de forma habitual animales y algún tipo de sustancias más tóxicas, aquí evidentemente estas sustancias no es real incluirlas en el sentido de que no se pueden utilizar. Entonces hay un filtro legal que es una gran aportación también desde el punto de vista digamos, de Fytoki, que es este registro. Eso implica pues desde las fórmulas tradicionales más esta legalidad, pues una formulación final que es la que podéis disponer en el vademecum. Eso quiere decir que no se trata de inventar nada, como decíamos, ni de recortar de forma drástica, sino simplemente ceñirse a algunas condiciones actuales de toxicidad o de prohibición de algunos productos. Eso no es una cosa nueva, es decir, en la tradición misma de la medicina tradicional china hay algunas sustancias que algunos autores destacables como Bensky, por ejemplo, clasifican como obsoletas. Esas sustancias, porque son tóxicas, porque son animales, porque son especies protegidas, por ejemplo, por la CITES, no se pueden utilizar. Caso muy típico, pues el sulfato de mercurio, Cinnabaris, que tradicionalmente pertenece a la fórmula Tianman Buxinwan para tratar lo que es la desarmonía de yin, de corazón y riñón, insuficiencia de yin en muchos trastornos tipo ansiedad, insomnio. Pues esta fórmula tradicionalmente llevaba el sulfato de mercurio como sustancia altamente ansiolítica, pero esta función venía dada también por su alta toxicidad. Esta sustancia sale de la fórmula, lógicamente porque es tóxica, la fórmula sigue funcionando. Mira, esta planta no puede estar. Otras plantas, como el opio, evidentemente, Pericarpium papaveris, es una droga, entonces tiene una toxicidad, además tiene una prohibición legal absoluta, entonces no se puede utilizar ni incluir en ninguna fórmula. Lo mismo pasa con algunas plantas diuréticas que en su época se han utilizado de forma indebida en tratamientos para adelgazar. Estas plantas ahora están clasificadas como nefrotóxicas, se han demostrado y han provocado muchos casos de insuficiencia renal y evidentemente estas tampoco pueden pasar la barrera legal europea. Especies amenazadas o protegidas, pues todo lo que es partes de animales tipo tortuga, tigre, rinoceronte, que son muy habituales en la formulación tradicional, pero evidentemente tampoco se pueden utilizar actualmente. ¿Qué pasa en China? Pues muchas de estas plantas tampoco se están utilizando, pero los terapeutas que van acumulando años, décadas de experiencia clínica, pues han aprendido a realizar sustituciones, y eso es un poco lo que hemos podido contrastar a la fuente en los hospitales, bueno, especialmente en el hospital de Kunming, donde allí pues, se hacen de forma habitual las sustituciones adecuadas para reproducir el espíritu de las fórmulas y que sigan funcionando correctamente.